Bueno, hablamos con el doctor Javier Pereira, doctor en el Hospital Arquitecto Marcide, ¿no es así? Así es. Muchísimas gracias por atendernos a Somos Televisión. Bueno, ¿cómo ve toda esta gestión que ha habido de las vacunas ahora que estamos como locos con Janssen, porque va a ser monodosis y puede facilitar mucho ese progreso deseado hacia la inmunidad de rebaño? ¿Cómo lo valora usted? Bueno, la verdad es que está siendo todo un poco desastroso y creo que es fundamental una unificación de criterios, unos mensajes claros y uniformes por parte de las autoridades a la población, porque si no sucede lo que está pasando en muchos puntos, y es que se están perdiendo vacunas porque se le infunde temor, se le infunde miedo a la gente y prefieren no vacunarse. Y además esa vacuna, además de no ponérsela, pues se pierde. Que no vale, una vez ya montada, dejarla y se pone a otra persona otro día. ¿Cree que esos casos de trombos de la AstraZeneca eh, fueron alarmantes y en cierto grado hasta excesivos a nivel de comunicación y que pudieron eso, crear reticencias en la población? Bueno, a ver, evidentemente cualquier efecto secundario siempre es alarmante, pero lo que yo creo que primero hay que tener claro es el contexto en el que estamos. En el contexto en el que estamos es una pandemia, una epidemia a nivel mundial, que nos está produciendo una crisis global, sociosanitaria, económica, y que se ha aprobado una vacuna, o varias, os han aprobado varias vacunas, en un contexto que se llama de emergencia. Habitualmente una vacuna tarda entre 6 a 10 años desde que se inicia su desarrollo hasta que se comercializa. Incluso hay algunas que han tardado mucho más. Por ejemplo, la del ébola se tardaron 16 años. Aquí estamos hablando que en un año escaso pues se ha aprobado y hay que asumir una serie de riesgos. Entonces, lo primero que hay que hacer es no jugar con la información. Creo que es fundamental que todos los expertos de todos los países de la Unión Europea se junten y que se tomen unas decisiones de consenso que luego cada país tendrá que aplicar si lo desea. ¿Qué cree que va a pasar con la gente menor de 60 en España que ya se ha vacunado con una dosis de AstraZeneca y ahora no va a tener una segunda? Pues eso es un tema muy, muy complicado, es muy controvertido. Además, ahora el CSIC quiere hacer un estudio de 600 casos, 400 en donde se le va a poner una segunda dosis de Pfizer y con un grupo de control de 200 casos sin poner nada, es decir, solamente dejarles la primera dosis y a ver qué pasa. Curiosamente, la EMA, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento, aún sacó ayer una comunicación diciendo que prohibía o que estaba totalmente en contra de ese tipo de estudios porque son vacunas que tienen mecanismos diferentes y que no tienen ningún sentido. La verdad es que es un tema muy, muy controvertido. Eh, creo que también es importante mirar a los vecinos, porque posiblemente el Reino Unido sea en Europa el país que más ha usado la vacuna de AstraZeneca. Lleva cerca de 20 millones de personas ya con 2 dosis. Y creo que hay que ser más serios, porque si no la ciudadanía tampoco va a querer vacunarse ni siquiera con otra. Es una carrera, ¿no? Entre Janssen, entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, todas las vacunas actuales que hay en el mercado. Bueno, yo creo que va a ser más una carrera entre países. El país que antes consiga su inmunidad de rebaño va a poder ofertar una serie de condiciones tanto a sus habitantes como a los habitantes de otros países para que puedan haber una circulación. Eso, evidentemente, no va a hacer que nos quedemos sin nuestra mascarilla, pero sí que va a producir un cambio muy, muy importante, ¿no? A la hora de, por ejemplo, un país como el nuestro, donde tenemos un PIB en torno, o sea, que el 12% de nuestro PIB tenga que ver con el turismo, el hecho de que podamos tener
una inmunidad de rebaño antes que otros países, o más tarde va a hacer que tengamos o no antes pues una recuperación del turismo. Por otro lado, evidentemente sí que hay una guerra entre las farmacéuticas, es una guerra que en cierto modo yo creo que a título personal creo que el Consejo Europeo también un poco la ha favorecido porque independientemente de que haya empresas como AstraZeneca que ha llevado una subvención creo que en torno a 200 millones de euros pues, de la Unión Europea, son empresas y quizás hemos por un lado negociado a la baja, demasiado a la baja y demasiado tarde. Con Pfizer, por ejemplo, se firmó el acuerdo el 11 de noviembre en Europa, pero en Estados Unidos se firmó en julio. Y eso hace que, si aún encima ellos pagan más y han negociado antes, pues entonces van a recibir dosis antes. Como profesional, ¿de verdad cree objetivamente que esa inmunidad de rebaño en España podría conseguirse en el plazo de un año, por ejemplo? No. No, entre otras cosas porque hay un subgrupo de población que no se está, o sea, que no se va a vacunar bajo ningún concepto, que no está indicada la vacunación, y que además incluso tampoco se le están haciendo screening con PCRs o con otro tipo de test, que es la población infantil. La población infantil es una población pues, que contagia mucho, que no lo padece. Entonces, ya simplemente por eso esto se va a retrasar. Hace falta posiblemente a lo mejor llegar a un 75 o un 80% pues, de vacunados en vez de un 70%, porque es una población importante. Por otro lado, estas vacunas que están todas aprobadas pues de manera o sea, como emergencia, hay que ver cómo van a ir respondiendo a la hora de las distintas cepas que están aconteciendo, que están apareciendo, y cuanto más lentos vayamos, hay más acciones de que haya más cepas. Y que incluso se nos junte la revacunación de los primeros que se empezaron a vacunar, los que dentro de un año les tocaría, con mucha gente que sigue sin vacunar. Entonces lo veo francamente crítico. Pero no solamente en España, sino en toda Europa. Y en esa nueva normalidad, ¿cree que las vacunas pasarían a ser como las vacunas de la gripe? ¿Pasaría a ser algo rutinario para toda la población? Durante un tiempo, posiblemente sí, pero no creo que vayan a ser ni en este año, ni en el que viene, ni en el siguiente. Creo que el virus hay que controlarlo a base de una inmunización pues de rebaño global, porque será la manera en que disminuya la aparición de nuevas cepas. Con las cepas que tenemos, también tenemos que pensar que esta vacuna, o que todas las vacunas, son vacunas que están hechas contra reloj y que posiblemente no pudieron en su diseño asumir la posibilidad pues de variaciones importantes en el virus. Sin duda alguna, las vacunas que vayan a salir en los próximos meses podrán ir incorporando eso, como por ejemplo se habla de la vacuna intranasal que está haciendo el CSIC, ¿no? Entonces, hasta que no controlemos todas las cepas, o la mayor parte de las cepas, no vamos a poder encontrar una rutina. Y eso también va a implicar una cosa muy importante, que es la solidaridad, porque habrá continentes enteros que van a necesitar la ayuda de todos. Y hay que ser solidarios sin duda. Sí, de hecho muchos informes señalan ya en esta carrera de la vacunación hacia la inmunidad de grupo la gran desigualdad que hay entre países. Como profesional sanitario le tengo que preguntar cómo vivió usted la llegada de todo esto, la primera ola, cómo lo vivió desde allí.
Pues la verdad es que ha sido un año con unas vivencias muy intensas, muy íntimas también. ¿Eh? Muchos profesionales, en mi caso yo, por ejemplo, nos fuimos dando cuenta de muchas cosas cuando parecía que nadie se enteraba. Muchos mensajes pues de la ECDC, por ejemplo, a través de la Asociación Europea de Urología, nos iban llegando el tema pues, del COVID. Entonces, al principio lo vives con mucha intranquilidad y parece que no había nada y que no, aquí no pasa nada, aquí tal, cuando veías que estaba todo el mundo cubriéndose. Luego la primera ola, la verdad es que en Galicia se controló bastante mejor que en otras comunidades. Entonces no ha hecho la misma media, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nosotros, y en mi caso concreto, que soy algo más que urólogo, pues, pues tuve una serie de implicaciones personales que me agotaron mucho mentalmente, sobre todo, pero que me reconfortaron. En Galicia, donde más daño ha habido, o cuando más daño ha hecho el COVID, ha sido ahora con la tercera ola, donde hemos estado francamente apretados, y ahí la verdad es que, bueno, todos hemos trabajado mucho, bien, y nos sentimos orgullosos y nos sentimos contentos porque esta es nuestra vocación. No me gustaban los aplausos, me gustaron el primer día lloré, el segundo también, Claro. y el tercero tal vez igual, pero después perdimos la noción de lo que era esto, parecía una fiesta. La gente estaba tan encerrada y estaba tan fuera de contexto que parecía una fiesta. Que en casa tenía pues el sufrimiento. Cuando a quien le moría un familiar lo vivía con muchísimo dolor, pero el de al lado no lo veía. No hemos visto fallecidos. Y eso creo que nos ha afectado muy negativamente. Hablamos de su especialidad, que es el cáncer prostático. ¿Cómo le explicaría el cáncer prostático a una persona que no sabe qué es? Bueno, el cáncer de próstata, pues lo primero que tenemos que saber del cáncer de próstata es que, uno, es el cáncer más frecuente en varones y es el segundo cáncer más frecuente en contando homosexuos. Y no solamente eso, sino que además es el cáncer, es la tercera causa de muerte, de mortalidad, después del cáncer de pulmón y del cáncer colorectal. Entonces, no es un problema baladí, es un problema muy grande, un problema que hace que ahora mismo en nuestro país se estén diagnosticando cerca de 21.000 casos al año. Hay una media de 82 casos por cada 100.000 habitantes. Y además, así como hay cánceres en donde existen programas de detección precoz o de screening, como puede ser, por ejemplo, pues el programa de mamografías para la detección del cáncer de mama, o el de sangre oculta en heces para el cáncer de colon, o las citologías para el cáncer de cuello uterino. En el cáncer de próstata no hay ningún screening definido. Y no solamente eso, sino que además, a pesar de todos los estudios que hay muy pocos hallazgos sobre factores predisponentes. Parece que el sedentarismo, parece que la obesidad son dos factores que favorecen al cáncer de próstata. Y sí que se ha visto que hay un componente genético, pero que solamente afecta a un 10% de los cánceres, que es cuando tienes uno, dos o más familiares con cáncer en menores de 55 años. Dicho esto, vemos que es un problema que es muy serio y es muy importante, ¿no? Entonces,
Es un problema en donde, además, como no, al no haber ningún tipo de, pues, de medida de detección precoz, tiene que ser la persona la que, en base a buscar hábitos de vida saludable, y entre ellos está el hacer medidas preventivas, debe de ir al urólogo o debe de ir al médico de cabecera y posteriormente al urólogo, para que sea el urólogo el que lo vea y que le indique cuál sería una pauta de controles periódicos adecuados. Una vez ya, bueno, enfermado un paciente, si ya tiene cáncer de próstata, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se valora? ¿Cómo es el ritmo un poco de esta enfermedad? Bueno, el cáncer de próstata ha evolucionado favorablemente muchísimo en los últimos 20 años. Ahora mismo los síntomas de cáncer de próstata son cero. Son cero. Es decir, cuando tienes síntomas debido al cáncer de próstata, es que tienes el cáncer en una fase de una evolución de la enfermedad avanzada y posiblemente en ese momento ya no haya tratamiento curativo. Ya hablamos de tratamientos paliativos. Entonces, el cáncer de próstata, como no tiene síntomas en las primeras fases, es muy importante por eso que el paciente consulte y que decida con su urólogo cuál es el ritmo adecuado de controles. Porque además, si bien el tratamiento de cáncer de próstata, como otro tipo de cánceres, es lo que llamamos un tratamiento multimodal, es decir, es un tratamiento que se aplica en diversas técnicas, bien sea cirugía, radioterapia, quimioterapia. Si lo cogemos en las fases iniciales, podemos llegar a porcentajes de curación, 90%, que es de manera global, que es una cifra muy alta, en muchos casos solamente con cirugía, sin necesidad de quimioterapia o radioterapia posterior. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por atendernos a Somos Televisión. Entendemos que ahora Un está muy placer. liados, así que haya sacado un rato para nosotros. Bueno, estamos encantados por ello. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer y encantadísimo.